Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos ya listos para nuestro estudio de hoy. Es una bendición saludarlos, bendecirlos en el nombre de Jesucristo y dar gracias a Dios por sus vidas. Vamos a comenzar nuestro estudio, la depravación. Estamos viendo germatología, es decir, el estudio del pecado. Estamos trabajando en esto porque necesitamos conocer al enemigo, no conocer la enfermedad. Si alguna cosa ha traído a la ciencia médica eficacia es que los médicos se especializan en una sola zona del cuerpo, en una sola parte del cuerpo, en un órgano. Cardiólogo, diría yo, dermatólogo, así, ¿verdad? Cada persona, oftalmólogo o doctor para ver los ojos, los oídos, otorrino. Todas la ciencia médica ha logrado ir al grano, conocer el funcionamiento de cada órgano del cuerpo, debido a que se dedica un gran grupo de personas, de médicos científicos, para ver cómo funciona y cómo se debe restaurar, qué enfermedades podría padecer, qué deformidades podría tener, qué herencia congénita y todo lo demás. Entonces, nosotros cuando intentamos trabajar en forma adversa al pecado, indudablemente tenemos que conocer sus manifestaciones. El pecado no solo funciona como tal, ¿verdad? Las cosas que nosotros sabemos que son pecado, pero el pecado es una enfermedad integral que aplica en todas las áreas y en todos los departamentos de la naturaleza humana, en el mundo, en el universo. Entonces, por eso necesitamos nadar en esas aguas tan profundas y tan amplias, y buscar cómo arrancar las raíces que el Padre no plantó, porque Dios no genera pecado, lo generaron criaturas de alta jerarquía. Quién sabe quiénes fueron esas criaturas que generaron el pecado, pero de hecho lo generaron. ¿Cómo lograron hacer una fórmula tan mortal? Yo no sé. Y qué tan mortal tenían ya su corazón o el centro de sus sentimientos para poder pensar en algo tan, o que fue acumulándose de mal en mal, inventores de males, dice Romanos. La Biblia habla de científicos del mal, pero hay un pecado original. Indudablemente todo esto tenemos que verlo. Hoy vamos a ver la depravación. Esto quiere decir el desliz, el descenso del estado del hombre original al estado actual. Proverbios 6, 12 al 13 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, mire, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Cualquier parecido sería mera casualidad, ¿verdad? Que hablan con los pies, guiñan los ojos, con los dedos. Hablan con los dedos, perversidades hay en su corazón. Anda pensando en mal. En todo tiempo siembra la discordia.
Si nota, comunica, es un comunicador por excelencia, pero no de buenas nuevas y de buenas cosas, sino de su profesión, de maldad, de depravación. Definición de depravación: tal vez podemos definir esta enfermedad de buena forma. La palabra depravación la encontramos en el Antiguo Testamento y denota los siguientes significados. Viene del hebreo awen, que significa iniquidad, infortunio, desgracia. Mire, por más expertos y por más que logren metas, en la práctica del pecado, de todos modos, estas personalidades son dignas de lástimas, dignas de angustiarnos por ello, porque tienen un infortunio seguro, un infortunio que nunca se los van a quitar de encima, una desgracia sobre ellos. Se deriva de una raíz que significa fuerte, una fuerte desgracia, diríamos, ¿verdad? La acepción de desgracia o infortunio se pone de manifiesto en las maquinaciones de los malos en contra de los justos. Normalmente el punto de contacto, de choque, es con los justos, pero entre ellos, es decir, entre los malvados, fermentan, le dan el toque de fermento al mal, de tal manera que lo perfeccionan entre ellos, y lógicamente los justos, como Lot, que no sé qué estaba haciendo en Sodoma, dice que su alma justa se angustiaba todos los días por la nefanda conducta de los malos, de los perversos en Sodoma. Aún en el sentido más profundo, caracteriza el estilo de vida de los que no tienen a Dios. Y diría yo que los que no tienen a Dios no tienen un Salvador, no tienen un quien por ellos, entonces están en una absoluta desgracia, en el sentido que no tienen gracia de Dios. Isaías 32:6, porque el ruin hablará ruindades y el corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma, hambrienta, y quitando la bebida de los sedientos. Si usted ve, hoy podemos ver la actitud de los que tienen en la mano las cosas, el poder, en el mundo. Yo no estoy hablando de un país en particular, estoy hablando del mundo. Están en grandes cónclaves, grandes reuniones mundiales para ver cómo combaten el hambre, pero en sus corazones habrían tenerlo todo en sus manos. Y de hecho, cuando tienen al alcance algo, lo agarran, con ley o sin ley, de tal modo que la gente que no tiene se queda esperando alguna dádiva, alguna migaja que caiga de la mesa. Yo creo que es hasta triste saber que ni las migajas botan. Entonces el mundo entero está en ese, molesta oír
desde luego a los corazones justos les molesta o les ha de molestar o les debería molestar oír que están batallando contra el hambre, pero acumulando grandes fortunas con los mismos programas de ayuda. Entonces creo yo que es lamentable esos pobres llenos de infortunio, no los justos ni los hambrientos, sino los otros. Tienen una desgracia encima que no se la van a quitar jamás. El salmista describe la iniquidad como estilo de vida de la siguiente manera: he aquí que gesta maldad, concibe afanes y da a luz mentira. Es el retrato cabal de un inicuo que está hablando mentiras y quiere por fuerza de una o de otra manera obligar a la gente que lo oye, que le crea y que lo vuelva verdad. Es terrible la situación de la humanidad. Los tejidos sociales se han venido fermentando en el pecado de tal manera que, y leudando con otras especies de pecado, condimentando, diría yo, al grado que están llegando a la estatura de que Dios a final de cuentas los destruirá con todo y lo que tienen adentro. Por eso es que, como no se puede despegar una cosa de la otra, tendrá que ejecutar Dios la sentencia decretada sobre la enfermedad y el enfermo. Y esa es precisamente la buena noticia del Evangelio. Jesucristo perdona los pecados y cambia, reforma, recrea al ser humano. Lo hace de nuevo, hace un nuevo hombre. Es la esperanza de gloria. Jesucristo es la esperanza de gloria. Jesucristo es la única esperanza para el hombre. No hay otra opción. Su partido está perdido, su situación es eternamente en destrucción. No se podría poner en ningún otro lado donde no destruyera su entorno y su escenario por la enfermedad que lleva dentro y que resulta ser para el enfermo una extraña satisfacción, una extraña, ¿cómo podríamos decir? Realización, de tal modo que los malos hablan de su maldad con orgullo, hablan de su maldad con como diciendo: soy lo mejor que existe porque puedo hacer lo malo. Como dijo alguien, puedo y quiero hacer lo malo. Cuentan el consumo de bebidas embriagantes y se engrandecen por la cantidad que soportan adentro. Esto es el grado de destrucción. A eso añádale otra innumerable. Es imposible cuantificar el cuadro clínico de la humanidad, ni siquiera de un individuo. Es imposible. Entonces, los malos obran, hablan, engendran,
piensan, conciben, recogen, cosechan y aran maldad. Es toda su actividad diaria, es lo que hacen todos los días. La verdad es que trabajan, hacen algunas cosas que hacen todos los que están como un poco separados del mal, pero la enfermedad la lleva el ser humano adentro. Veamos a continuación las diferencias o las definiciones teológicas para depravación, porque lo otro son definiciones de diccionario. Para la teología, las ciencias teológicas, corrupción moral, de la corrupción moral del hombre a tal grado que se inclina irresistiblemente hacia el mal. Eso lo dijo Dios cuando iba a construir, cuando iba a darle las instrucciones, las medidas, las generalidades y las especificaciones del arca de Noé. El espíritu del hombre va de continuo al mal. Es decir, es su deleite, su destrucción, la enfermedad que lo destruye, lo deleita mientras lo destruye. Es como en alguna oportunidad acuñé una frase en las redes sociales, es un deleitoso veneno. No hay pecado. Todos los pecados son atractivos, son deleitosos, tienen un buen sabor de boca, tienen atracción. El vino, por ejemplo, se va fácilmente, pero después muerde como una serpiente. Entonces, todo la vida sensual y todo lo demás tiene un sabor exquisito para el hombre depravado. Sin embargo, cada acción pecaminosa lo mata y lo hunde más en una eternidad de condenación. Entonces, en este estado no puede hacer nada que agrade completamente a Dios, y sin la gracia salvadora de Dios no puede salvarse. Necesita la gracia salvadora de Dios a través de Jesucristo por la fe. No, si algo agrada a Dios del hombre, es porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que nosotros no deberíamos, pero nos alcanza los malos pensamientos, los malos sentimientos, las plantas que llevamos sembradas en el interior, hacen sus operaciones y dan su fruto, y entonces tenemos que acudir arrepentidos delante de Dios para que despacio vaya arrancando toda planta que no plantó el Padre. Esto es necesario. Nosotros fuimos rescatados, llenos de raíces por dentro y por fuera. Fuimos rescatados en un estado, diríamos, casi animal, si no animal. Por más cultivada que sea la mente del hombre, no deja de tener, es muy probable que sepa dónde actuar por la
por el labrado que tiene, está bien labrado, tiene acabados humanos, acabados de formación humana, sabrá dónde actuar, pero tiene una descarga de pecado adentro que le es imposible frenar y evitar. A la naturaleza humana heredada desde Adán se le llama depravada o depravación a esa naturaleza. Ese no sé qué, porque no lo sé, que entró en el hombre que estaba a la estatura del varón perfecto, hecho así por Dios, con condiciones específicas. Así fue hecho. Y así estaba en el huerto del Edén. Sin embargo, en un momento dado prefirió la oferta de la serpiente y entró en algo, no solo la teología de la serpiente, sino que entró algo en él, una especie de personalidad maligna que comanda desde los tuétanos de los huesos todo el despliegue del pecado en el hombre. Arbitrariamente. Esto no es arbitrariamente a través de una supuesta satisfacción de los sentidos y de los miembros de su cuerpo y de su alma. Alegrías efímeras y ficticias que tardan segundos, que tardan momentos y que luego se convierten en lágrimas y dolor. Es extraño, es sumamente extraño el pecado y la depravación del hombre, pero sin embargo el hombre busca cómo depravarse más. Note usted que para cursar una carrera desde la primaria hasta la universidad y hasta los posgrados es tan complejo para el hombre, pero especializarse en el pecado, en la depravación, es tan fácil que ni muchos recursos necesita, siempre consigue. Y no sé a dónde consigue, pero consigue. El que está prisionero del alcohol siempre consigue donde le provean para su vicio. Y así los demás. Normalmente el pecado es una sociedad, se practica en sociedad de dos o más personas, aunque hay pecado que se practica individualmente, pero siempre tiene que ver además el entorno humano, sobre todo donde hay dos o más personas que se autosatisfacen entre ellos con el pecado, con la depravación. Cualquier tipo de pecado trae consecuencias nefastas, mortales eternamente. No hay uno solo que beneficie realmente la vida del hombre, ni uno solo. La muerte espiritual y la naturaleza de pecado son pues semejantes en el sentido en que cada una manifiesta una vida de separación con el conocimiento de Dios, de su vida, de su poder, de sus beneficios.
El hombre inicuo no quiere nada con Dios, porque piensa o concibe en su naturaleza pecaminosa que Dios lo que va a hacer es darle una lista de prohibiciones, pero Dios lo que da es una satisfacción interna. Después de perdonar el pecado, empieza a enseñar una nueva cultura de satisfacción verdadera en las entrañas del hombre. Empieza a enseñar a practicar un nuevo estilo de gozo, de alegría, de satisfacción, de probar lo que trae vida y vivir en medio de una nueva cultura. Entonces la muerte espiritual es un estado de naturaleza de pecado, es el intento que hace el hombre caído de vivir en ese estado. Se esfuerza el hombre por vivir separado de Dios. Lamentablemente tenemos que decírselo porque probablemente haya mucha gente al alcance de mi voz. Lamentablemente la noticia no es muy halagadora porque todo hombre tendrá que dar cuenta de sus obras. Y si no tuvo un mediador, un salvador, uno que pagó por sus delitos y pecados, tendrá que pagarlos él por la eternidad. La depravación total y la depravación absoluta son dos conceptos que se manejan en materia teológica y que es bueno analizarlos un poco. La depravación o corrupción de la naturaleza humana es total. Y eso lo define Isaías, dice que desde la coronilla hasta la planta de los pies, todo es hinchazón y podrida llaga. Está enfermo. Aunque sea el hombre más sano, aunque sean las personas que ganan los mejores premios atléticos, podríamos decir que tienen un cuerpo sano, en extremo sano, capaz de competir con los más sanos del mundo. Sin embargo, tienen una enfermedad llamada pecado, llamada corrupción en su interior, que no hay quien la detenga. Es como la levadura. Entre más tiempo pasa, más leuda la masa. Cuando decimos que es total, ese es el otro término, no decimos que es absoluta. Total es en el sentido de que abarca la totalidad del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo peca el espíritu? Pues separándose de Dios. ¿Cómo peca el alma? Pues sintiendo toda clase de, estimulando toda clase de sentimientos, odio y todo, opuestas a la naturaleza de Dios y al carácter de Dios. ¿Y cómo peca el cuerpo? Pues usted sabe cómo peca el cuerpo, haciendo actividades físicas que lo destruyen, pero que de alguna manera lo alegran, lo hacen. Es increíble, para mí es increíble cómo en otro tiempo, cuando yo estaba en mis delitos y pecados, cómo es posible que pasaban noches enteras
bailando. Eso era lo que yo hacía. Yo no usé de otras cosas, pero bailando. No, no es por viejo, no es por la edad que tengo, que me parece tan vacío. Tal vez un buen ejercicio, diría yo. No, ni bueno, pero porque tiene otros ingredientes. Las aproximaciones entre hombre y mujer tienen otros ingredientes. Es una mezcla de ingredientes y que lógicamente llevan a otras cosas. Me parece tan vacío, tan sin gracia, pero veo con cuánta alegría pasan las noches, o pasaba yo las noches bailando. Hoy, honestamente, no me harían bailar ni a balazos. Bueno, hay al menos 4 cosas que son ciertas cuando el ser humano nace. Esto lo tenemos que tener bien claro porque hay mucha gente, y con razón. Yo no les quito la razón. Yo lamento tener que darles respuestas a veces tajantes, pero no son respuestas que nacieron en mí para dañar a nadie, sino que son realidades de las leyes del reino de Dios. Es la naturaleza del reino la que de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya estaban en vigencia, y que el hombre, sabiendo todo eso, prefirió internarse en la jungla del pecado. Veamos esas cuatro cosas que debemos saber. 1. Está desprovisto de toda justificación original. Aquí está la respuesta para los que lloran a los niños. Yo entiendo el dolor, pero es preferible. Aquí hay una gran solución. Aquí hay una enorme solución, pero también hay una enorme realidad contraria. Los seres humanos que estaban en el tiempo de Noé, en el diluvio, cuando se burlaban de Noé, que estaba haciendo un arca cuando jamás llovía, no había inundaciones, no había la tierra se regaba de abajo para arriba con un vapor húmedo. No, así era perfectamente fértil. Cuando empezó a hacer el arca, Noé, se burlaban de él, y el día después de haber visto entrar a todos los animales ordenadamente, fieras peligrosas que jamás pueden estar en contacto con los seres humanos sin que haya protección, armas o jaulas o alguna cosa. Para mí que la única manera de trasladar un par de tigres, una tigra y un tigre, pues en jaulas apartes, pero bien enjaulados, en un barco, ¿no? Pero no, ellos entraron libres, sueltos, el cordero, la oveja y su esposo a la par de los tigres, los leones, los leopardos, los pumas, que en otro tiempo pues hubiera sido un
delicioso, un delicioso asado. No. Vieron entrar a la tortuga y el tortugo, que son tan despaciosos, entraron on time. Vieron al burro y a la burra entrar juntos, sin morderse, ni patearse, ni rebuznar, con la carita abajo, no ante el burro o ante la burra, sino ante el que estaba comandando, ni siquiera Noé, al que los había convocado, porque a ellos no los convocó Noé, los convocó Dios. Pero también a los hombres los convocó Dios a través de Noé. Y tenían sus bebecitos recién nacidos. Bellezas. Parece una flor la sonrisa de un niño y de una niña. Parece un botón de flor que está abriéndose cuando se ríen. El día del sábado que hicimos una campaña de limpieza en el templo, habían unos niños con sus papás aprendiendo las cosas santas, aprendiendo a cuidar el templo de Dios. Y había un chiquitito, así, que yo me di mi tiempo que caminé por lo menos, no por lo menos, caminé 14 kilómetros ese día, vuelta y vuelta, viendo, acarreando cositas y haciendo algo ahí. Ese niño me duplicó, me triplicó y pegaba unos gritos de alegría, unas risadas que ahora ahora tienen un precio más alto que antes. Ahora, estos padres que estaban rodeando el arca, riéndose de Noé, que vieron entrar a los búfalos, que vieron entrar a los elefantes, a los rinocerontes de par en par, en armonía, no les dio la gana entrar al arca ni por sus bebés. Esto implica que son enemigos de Dios desde su nacimiento. Ahora, los bebés no podían entrar solos. Eso es lógico. Por eso la buena noticia está en que aquellos padres que están interesados por sus hijos deben buscar al Salvador, al mediador, al que perdona sus pecados, y que por lo menos hasta la edad de 13 años, cuando ya tiene uno razón, con solo sus padres que estén cubiertos con la sangre de Jesucristo, esos niños están seguros en el arca de la salvación que se llama Jesucristo ahora. Sin embargo, esa no es la generalidad. Son pocos los dichosos padres que tuvieron el privilegio de poder entender semejante sencillez. Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, es cierto. Así fuimos concebidos.
no, a veces dicen, no, mi papá y mi mamá eran casados y no estaban en adulterio. No hablamos de eso. Hablamos del pecado original, del pecado de la cabeza federal de la humanidad. Eso no lo anula un matrimonio, no lo anula un acta matrimonial ni ningún rito religioso. 2, no posee ningún efecto santo ante Dios. El hombre natural no posee ningún efecto de inclinación a Dios, sino hasta que por gracia es interceptado por Él para salvación. Salmos 14, 1 al 2. 1 al 3 dice el necio en su corazón, y usted ha oído sabios necios decir estas palabras. Grandes filósofos, científicos han pronunciado su veredicto, auxiliados por un cerebro prodigioso que el mismo Dios que niegan lo hizo, para decir no hay Dios. Lamentablemente toda su sabiduría no les alcanzó para nada, más que para enorgullecerse, envanecerse en la tierra. Hacen obras abominables, se han corrompido, dice la Biblia. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es lo que dice el hombre, no hay Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si no fuera por Jesucristo, hermano, nosotros tendríamos que prepararnos para una condenación eterna. Lo que sale del hombre es lo que contamina, porque es una fuente de especies mortales, especies venenosas, que no las neutraliza nada más que la sangre que el Salvador del mundo, el Cristo, derramó en la cruz del Calvario. Mateo 7, 21 al 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Sí, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Todo lo que hace sale de adentro. 4, tiene una continua inclinación hacia el mal. Desde que nace, lo primero que aprende a hacer son berrinches, a pelear, a exigir, a imponer, a gobernar sin que tenga los derechos de piso ganados. Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo el mal. Note esta postura, dice que el hombre natural no busca la santidad porque no conoce a Dios, ni desea conocerle. ¿Qué tal le parece? No quiere.
Vivía en varios lados como pupilo, en varias casas, como pupilo cuando llegué a la capital de Guatemala, de la montaña. Y en una de esas casas ponían música cristiana. Todo el día era una sastrería y ponían música cristiana. No eran cristianos los dueños de la casa, pero simpatizaban, o alguno de los sastres pueda ser que haya sido cristiano. Pero ponían a todo volumen un radio chiquito que tenían, y yo desde a la par tenía mi lujosa habitación de papel periódico, con divisiones de papel periódico. Ahí oía yo las canciones, los himnos. Oía yo: quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Oía cuán grande es Él, oía bellas palabras de vida. Oía esas canciones de antaño. Sin embargo, cuando me hablaban del Evangelio afuera, nunca quería oír, no quería oír. Oía por respeto a los mayores o por respeto a las jovencitas que me hablaban del Señor, pero no era mi... Yo lo que quería era salir adelante solo. No quería nada con Dios. Yo le llamaba a Dios religión. Yo no quiero nada con la religión. Hasta que un día Dios se cruzó en mi camino. Hace 40 y tantos años. Y me miró con ojos de misericordia. Comprendió que de mí, de mi naturaleza, de mi herencia adámica, yo no podía, desde ahí, de esa posición, no podía ver la luz. Y me abrió los ojos para verle, para conocerle y para sentir por primera vez en la historia de mi vida que se caía una gran carga de encima de pecado y de culpas. Poco a poco ha ido descargando mi camión lleno de amarguras y de resentimientos y de muchas cosas que venía yo abrigando en mi conciencia y en mi alma. La Biblia nos enseña que los hombres son por naturaleza hijos de ira. Eso éramos nosotros. Esto es constitutivo de algo mucho más grave y profundo que los pecados personales. Cada uno de ellos es constitutivo del delito original, con agravante. Y yo diría que con premeditación, alevosía y ventaja. Porque después de saber que éramos pecadores, buscamos afanosamente apretar el lazo al cuello, buscando recursos para pecar.
Muchos versos de la Biblia nos hablan constantemente de la maldad inamovible del hombre, de la imposibilidad de que pueda zafarse, limpiarse del pecado con el que así nació. Es parte inherente, intrínseca de sí mismo. Nació así, es genética. El pecado cayó sobre la genética humana en los lomos de Adán y pasó y traspasó a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La maldad surge del mismo corazón del hombre, de que lo habitual en el hombre es la práctica del pecado. En toda la Escritura, esa es la norma, sin excepción. Aún el apóstol Pablo, un hombre apartado del mal y convertido, dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Y creo que aquellos que hemos caminado por años en el quehacer del Evangelio, no tenemos una mejor frase que pronunciar que la misma que el apóstol Pablo predicó en Romanos 7:24. Todo esto es debido a esa naturaleza de maldad que no solo cubre la faz del rostro humano, sino que está en su mismo corazón, con la cual se identifica y hasta se alegra, se goza. Ay, si supieran el precio de las acciones, cuánto va a tener que pagar cada quien por la factura final, al final del banquete. Nacimos en el banquete, pero al final está la caja. Unos con productos más exquisitos que otros, pero igualmente costosos. Por su parte, Wesley afirmaba que en todos los hombres por igual tenía lugar una influencia divina a la cual él denominó la gracia proveniente de Dios, que llega esta gracia, decía Wesley, son todas las convicciones que su espíritu, el Santo Espíritu, de tiempo en tiempo opera en el ser humano. Nosotros, cada vez que hacíamos algo malo o hacemos algo malo, tenemos una conciencia que nos avisa. Aunque es verdad que la generalidad de las personas la sofocan tan pronto como pueden y luego de un rato olvidan, o por lo menos niegan haber tenido alguna vez una visitación de Dios. Pero Dios visita a sus criaturas. Dios les ofrece gracia y les ofrece fe para ser salvos. Porque si no, no sería en vano predicar si no hubiera esa provisión que viene de Dios. Pero la predicación trae fe. Por el oír de la palabra de Dios es que entra la fe. Según Wesley, esta gracia llega primero y prepara el libre albedrío para recibir la justificación. Sin tal gracia,
el libre albedrío no puede nada. Esta gracia no depende de la iniciativa humana y toda persona que posee el menor o mayor grado la posee en menor o en mayor grado. Wesley, este gran evangelista, opinaba que la gracia anticipante o proveniente no es más que la conciencia natural, lo que yo le hablaba, con la que los hombres pueden juzgar lo correcto y lo que no es correcto. Aun cuando afirmamos que toda alma está muerta en pecado por naturaleza, esto no es excusa para nadie, porque le llega no solo información, sino capacidad jurídica para tomar alguna decisión, como si le llegase un documento donde le aprueban el crédito que necesita a nombre y que va a pagar su Salvador para que lo firme. Algunos lo leen, lo consideran y lo desechan. La mayoría. Yo alabo a Dios porque Dios separó, Dios sacó mi destino de donde estaba. Hay cielo, hay eternidad, hay Dios sentado en su trono. Pero de todos modos, si no lo hubiera, esto sería una gracia asombrosa haber podido cruzar este mundo, buscando cuidadosamente no llevarme de encuentro a los demás y crear una familia que está sirviéndole a Dios. Sin embargo, hay Dios, hay eternidad, hay cielo. Los que creen en el hombre, nada hace sino esperar a que Dios los salve. Los que dicen que depende de esa gracia proveniente, la chispa divina que está en la conciencia del ser humano. Hay una verdad irrefutable que toda persona que no ha sido regenerada por el Espíritu de Dios no puede hacer ninguna obra justificable delante de Dios por que responda a su demanda de santidad. Por lo tanto, es necesario a todo ser humano acercarse con un corazón contrito y humillado delante de Dios para recibir perdón, salvación y justificación por medio de Jesucristo. Yo he visto en esta gran carrera, larga carrera, diríamos, no gran, sino larga carrera de ser ministro de Dios, 40 y tantos años, solo en El Salvador 38 años. He visto gente correr hacia el altar, hacia adelante, cuando oyen un mensaje que les ha sacudido el alma y el espíritu, su conciencia, pasan llorando, y cuando uno los invita a recibir a Jesucristo dicen no quieren. Esa es la gracia a la cual se refiere Spurgeon. Llega de vez en cuando. Muchas veces he hablado yo con personas
que los veo maduros para creer en Jesucristo, como un fruto maduro a punto de caer del árbol por el simple hecho de estar maduro. Pero cuando uno los invita a recibir a Jesucristo como su Salvador, dicen, no quiero. Bienaventurados aquellos cuyo Dios es Jehová y cuyos pecados son perdonados. Bienaventurados, 1000 veces bienaventurados, miles de veces bienaventurados. Dichosos, porque no van a tener que pagar su cuenta a la salida, está pagada. Gálatas 5, 16 al 17. Voy terminando ya mi exposición hoy. Estamos bien. Digo pues, andad en el Espíritu. Esto ya es para los creyentes. Y no satisfagáis los deseos de la carne, como para volver a regresar otra vez a vivir una vida humana natural. La única manera es mantenerse con una dieta alimenticia de palabra, devoción y evangelismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir el alimento, el pan de vida que descendió del cielo debe ser continuo, comerlo continuamente. Pero además de eso debe haber una devoción continua frente al altar de Dios que nos permita arder en las llamas del Espíritu para quemar nuestra naturaleza malvada y estimular el nuevo hombre, para luego salir con libertad, avisarles a los demás que hay cielo, que hay salvación, pero que también, lamentablemente, quienes no se acojan a este proyecto salvador tendrán que pagar no solo su pecado, sino el pecado original y sus pecados. Con esto cierro yo esta exposición. Que el Señor los bendiga, los guarde. Esto se puede compartir en cualquier iglesia del mundo. No es doctrina de nuevo pacto, no es una hermenéutica propia, no existe la hermenéutica propia. La hermenéutica es generalizada, es una rama de la ciencia y la palabra es una para todo el cuerpo. Así que esto es aprovechable, consumible aquí y en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. Un abrazo para todos y que el Señor los colme de bendición. Amén y amén.